Buenas tardes, soy el doctor Mauro Álvarez Burgos y el día de hoy vamos a hablar acerca del examen ocular y tonometría. Bien, tenemos que en primera instancia nosotros como médicos debemos recordar siempre, ante todo, hacer una correcta historia clínica del paciente antes de proceder a la examinación física del paciente. En este caso van a ser las estructuras oculares, ¿no? Debemos medir siempre la agudeza visual del paciente, tanto lejana como cercana, y valorar los campos visuales. Luego hacer una correcta agudeza visual del paciente, siempre tratar de obtener su mejor refracción para saber cuál va a ser la visión que más va a mejorar el paciente, pues, ¿no? Debemos también siempre valorar a nivel macroscópico las estructuras oculares con una linterna o un transiluminador. Buscar defecto pupilar aferente relativo en el caso de que lo haya, si no, pues no. Movimientos oculares y de la misma manera estrabismo. Luego se debe colocar al paciente en la lámpara de hendidura para realizarle una correcta valoración de la misma. No olvidar la oftalmoscopía, ya sea esta directa o indirecta, y buscar, si es un paciente con sospecha de glaucoma, signos sugestivos de esta enfermedad. Siempre tener en cuenta el glaucoma primario de ángulo abierto, que es un diagnóstico de exclusión. Tenemos la examinación con la lámpara de hendidura. Aquí tenemos que nosotros comenzar siempre con baja potencia y poco aumento para poder apreciar mejor los hallazgos que podamos verle al paciente a simple vista. Debemos valorar los párpados y la conjuntiva, debemos valorar los puntos lagrimales en busca de que haya algún tipo de obstrucción, de estenosis, ya que el paciente en algunos casos puede sugerir epífora, que puede indicar una alergia al medicamento, especialmente al medicamento antiglaucomatoso. Se debe buscar hiperemia conjuntiva de los folículos, que pueden ser comunes en uso de agonistas adrenales. Y se debe vertir los fondos de saco en busca de simblefarón para descartar un síndrome pemfigoide, especialmente que está asociado al uso de mióticos. Y este puede ser progresivo, por ende, si ya hay un síndrome pemfigoide, debemos suspender el medicamento. Se evalúan las venas epiesclerales en pacientes que tienen aumento de la presión venosa epiescleral. Esto de aquí puede causar una tortuosidad y una dilatación de estas, acompañado de hiperemia ocular, que en algunos casos puede ser la forma de presentación de un glaucoma secundario de ángulo abierto. En tales casos se debe usar fenilefrina al 2,5%, la cual va a hacer que se blanqueen los vasos conjuntivales, pero no los epiesclerales. A menudo esto se puede confundir, estos síntomas se pueden confundir con efectos secundarios de medicamentos tópicos, para los cuales nosotros debemos ser muy meticulosos. Tenemos que a nivel de córnea debemos encontrar hallazgos como lo pueden ser edema corneal, velamiento corneal, examinación del epitelio en busca de estos signos, de estos síntomas que nos pueden estar diciendo que el paciente tiene la presión intraocular alta, presencia de vasofantasmas en casos de queratitis intersticiales anteriores, valorar el endotelio para descartar distrofias, especialmente si el paciente tiene un aspecto de metal golpeado, como lo podemos ver que es característico en las distrofias, especialmente las de Fuchs, pero también puede aparecer en los síndromes endoteliales e iridocorneales, buscar sinequias periféricas, ya sean anteriores o posteriores, los cuales nos pueden hablar de un cuadro uveítico activo o un cuadro uveítico del pasado que el paciente haya padecido. Embriotoxón posterior, el cual nos puede hablar de un síndrome de Axenfeld-Rieger, depósitos de pigmento en el endotelio, los usos de Krukenberg o precipitados queráticos que pueden aparecer en el ángulo camelular. Tenemos aquí dos imágenes. Una nos muestra lo que sería una hiperemia conjuntival, que está asociada a una congestión de los vasos epiesclerales por una fisura del seno dural. Y acá en otra imagen tenemos una distrofia polimorfa posterior. Tenemos la profundidad de la cámara anterior. Es muy importante que la valoremos siempre en todo paciente, de manera rutinaria. Tenemos que hay dos tipos de profundidad de la cámara anterior, la que sería la axial y la periférica. La profundidad axial sería la profundidad que tiene la superficie posterior de la córnea y el cristalino, y la periférica sería la superficie posterior de la córnea con el iris. Y tenemos que aquí el método de Van Herik va a ser una forma sencilla de poder medirla, el cual va a constar en realizar un haz de luz de 45 a 60 grados sobre la córnea periférica más alejada.
Dentro del paralelepípedo y el haz de luz reflejado en el iris, se va a formar un espacio y nosotros debemos calcular que en ese espacio haya por lo menos un grosor corneal, que va a corresponder a un grado 4 y que quiere decir que el ángulo está totalmente abierto. Pero sin embargo, si hay menos de un grosor corneal, ya podemos ir valorando en grado 3, grado 2 o grado 1, como indica la tabla, el cual ya nos puede dar la idea de que el paciente tiene un ángulo estrecho. Sin embargo, esto de aquí no reemplaza la agonioscopía, siempre debemos realizar al paciente una agonioscopía para poder estar seguros, ¿verdad? Se debe evaluar también la convexidad del iris en pacientes de edad avanzada, especialmente por riesgo de bloqueo pupilar. Tenemos que luego de que se realice una IP, el paciente va a aumentar la profundidad de su cámara anterior. La puede aumentar eh, tanto de un cuarto como a medio grosor de corneal. El grosor axial no suele cambiar, solamente cambia el grosor periférico. La profundidad de la cámara axial, eh, cuando suele cambiar, nosotros debemos sospechar de un glaucoma maligno. Y poca profundidad de la cámara axial periférica, hacer sospechar iris en meseta. Dentro del iris tenemos que la forma básica de nosotros examinarla como oftalmólogos va a ser la transiluminación del iris, el cual se logra colocando la luz al máximo, colocando la, la franja de luz recta y en dirección a la pupila del paciente para que la luz se distribuya por detrás y pues cause una transiluminación del iris, valga la redundancia, el cual nos va a permitir observar los efectos en la superficie del iris y también debemos evaluar lo que son los efectos peripupilares, como por ejemplo en caso de pseudofoliación, valorar el collarín pupilar para, por ejemplo, hallar lo que serían quistes o nódulos, etcétera, ¿no? Tenemos también las hendiduras radiales periféricas en el síndrome de dispersión pigmentaria, buscar rubiosis iridis, que puede ser una causa de glaucoma endovascular, que suele comenzar a nivel del borde pupilar y los nódulos en el iris, que pueden ser nódulos de Busacca, nódulos de Kopp y nódulos de Lisch. Los nódulos de Busacca y los nódulos de Kopp, que corresponden a lo que sería cuadros uveíticos, y los nódulos de Lisch, que corresponderían a lo que sería neurofibromatosis, ¿verdad? Tenemos atrofia del iris en el síndrome endotelial corneal, se pueden ver, o en otros síndromes que pues ya los veremos. Aquí también tenemos lo que sería la presencia de nevos o la presencia de quistes epiteliales. Como podemos ver aquí, imágenes que nos muestran la presencia de nevos, áreas grisáceas en iris, la imagen inferior, que puede corresponder a cierres anteriores, angulares, y nódulos de Lisch, como podemos ver en la imagen del medio, que como ya lo habíamos mencionado, corresponderían a posibles casos de neurofibromatosis. Y tenemos también la valoración correcta del cristalino. Es muy importante examinar toda la superficie del cristalino para nosotros poder encontrar hallazgos sugestivos de pseudoexfoliación, como vemos en la primera imagen, ¿verdad? Esos anillos característicos que se forman en la superficie interior del cristalino, característicos de la pseudoexfoliación. Puede haber también casos de luxación o facodonesis del cristalino o subluxaciones del cristalino, ¿verdad? Y restos de pigmento en la superficie anterior del cristalino, los cuales nos pueden hacer sospechar de un síndrome de dispersión pigmentaria. Aquí en la imagen inferior nosotros estamos viendo un signo característico de un eh, ataque de glaucoma de ángulo cerrado, que se conoce como signo de Glaucomflecken, el cual se traduce como una necrosis del epitelio del cristalino que se produce por lo mismo, por lo que ya mencionamos, por un cierre angular, ¿no? Un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado. Tenemos que a nivel de vitrio también podemos encontrar ciertas características, como van a ser los restos de pigmento en vitrio anterior, los cuales pueden sugerir una uveitis o un glaucoma asociado al desprendimiento de retina, el cual se conoce como síndrome de Schwartz-Matsur. Tenemos la valoración del disco óptico. La mejor manera de evaluar el disco óptico siempre va a ser con la lámpara de hendidura, con un lente de 90 dioptrías o un lente de Goldman. Debemos hacerlo con relativa frecuencia en busca de cambios sugestivos de glaucoma, especialmente en pacientes que ya tienen el diagnóstico o que están con sospecha del mismo, ¿verdad? Se lo puede hacer con
o sin dilatación de la pupila. Sin embargo, lo más óptimo es hacerlo con la pupila dilatada, ¿verdad? Y siempre hacerlo con una correcta medición de la presión intraocular para poder correlacionar los datos. Y una evaluación de la papila en cuanto a los cambios en contorno de la excavación. Tenemos aquí la mnemotecnia que va a consistir en las 5R para poder valorar correctamente el disco, que va a ser la observación del anillo escleral, identificar el tamaño, los límites, identificación del tamaño del ring, examinar las fibras nerviosas retinales del nervio, que se pueden ver alrededor del disco, buscar áreas de opacificación, por ejemplo, áreas oscuras, que nos pueden corresponder con un daño de las fibras nerviosas, examinar la región peripapilar en busca de cambios atróficos. Cuando ya existen cambios atróficos, debemos saber si son áreas alfa o áreas beta y tenemos que pues saber que esos cambios atróficos ya se pueden corresponder con daño de fibras nerviosas, ¿verdad? Y también tenemos como último punto buscar siempre hemorragias a nivel del disco, especialmente las hemorragias en astilla, que son muy características y muy sugestivas de glaucoma. Entonces, si nosotros ya vemos un paciente con una hemorragia en astilla, tenemos una alta sospecha de que pues ese paciente ya tenga un daño glaucomatoso. Y tenemos también como evaluaciones complementarias, no olvidar el uso o dominar la oftalmoscopía directa, ya que muchas veces una oftalmoscopía directa bien hecha nos puede dar información muy valiosa, ¿no? Eh, También nos puede dar un indicio de cuál sería la voz visual del paciente, ya que a medida de con cuál claridad nosotros podamos ver las estructuras del polo posterior, nos da una idea de cuál sería la voz visual del paciente. Por ejemplo, si nosotros vemos las estructuras muy claras, podemos tener una agudeza visual de 20/20, pero sin embargo, hay pacientes que incluso tienen una agudeza visual de 20/200 y la visualización de su fondo de ojo directo es borrosa. Pues esto se debe más que nada con efectos refractivos, que el paciente tenga efectos refractivos, pues a nosotros nos obliga graduar el oftalmoscopio, ¿verdad? Y como último punto en la examinación tenemos la oftalmoscopia indirecta, que no puede faltar en todo paciente para examinar toda la extensión de la retina, retina central y retina periférica, pues, ¿no? Tenemos que buscar desgarros, defectos retinianos, agujeros retinianos, áreas de atrofia, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y valorar el estado de la mácula. Hablemos ahora de tonometría. Dentro de la clasificación de la tonometría tenemos que esta puede ser con indentación, tonometría de aplanación y tonometría sin contacto. Tenemos que el tonómetro de Goldman va a ser el gol estándar hoy en día en la tonometría clínica. Funciona con un principio de aplanación. Entonces, ese es su principal principio, el principio de aplanación. Eh, este principio que usa este tonómetro se ha usado desde el siglo XIX. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues, ¿no? Su mecanismo ha ido mejorando poco a poco. Y se basa en la relación física que se aplica al extremo del plano de un pistón en reposo. La presión contra el pistón se calcula a partir de la fuerza aplicada al pistón dividida por el área de la cara del pistón. Pueden haber factores que vayan a complicar la toma de la presión intraocular, que pueden ser la tracción capilar de la película lagrimal, la rigidez escleral, la curvatura corneal irregular en casos de pacientes con astigmatismo. Este tonómetro tiene la capacidad que se puede montar y desmontar de la lámpara de hendidura y tiene un diámetro de aplanamiento en los humanos de 3,06 milímetros. Tenemos el tonómetro de aplanación de Goldman, el instrumento de referencia para la medición de la PIO, y del otro lado, el blanco sería un tonómetro de Perkins, que usa el mismo principio que el tonómetro de Goldman, solamente que este es portátil y se lo puede usar en otro tipo de pacientes que ya vamos a ver más adelante. Aquí nos habla de las ventajas del tonómetro de Perkins. Entonces, este de aquí va a permitir la medición precisa en individuos que el Goldman produce una falsa elevación. Personas que contienen la respiración, personas con ansiedad de la lámpara de hendidura,
personas con obesidad, cuellos anchos, y también puede ser útil para la toma de presión intraocular en niños. Aquí tenemos la correcta forma de tomar la presión en un tonómetro de Goldman. Tenemos que para la toma de la medición se va a usar anestésico tópico y fluoresceína para que mejore el contraste. Se utiliza luz azul para mejorar la fluorescencia. Deberá lograrse la formación de los dos arcos semicirculares con nitidez mediante el ajuste gradado del tambor y se toma cada ojo por separado y al menos por 3 ocasiones diferentes. Esto es útil ya que en ciertos casos nos puede el tonómetro de Goldman dar píos diferentes unas que otras. También va a ir de la mano de cuál va a ser la actitud del paciente. El paciente puede estar nervioso, ansioso y nos puede dar una falsa pío. Entonces debemos siempre nosotros tomar la más baja, la medición más baja, nosotros debemos interpretarla como correcta y cuando ya nosotros le hagamos unas 2 o 3 mediciones al paciente y las píos sean con una diferencia de menos de 1 milímetro de mercurio, debemos quedarnos con eso. Aquí tenemos pues los posibles valores de las presiones intraoculares. Tenemos que una PIO igual o por encima de 22 milímetros de mercurio ya es una PIO que se considera anormal, es un posible ojo glaucomatoso. Una PIO en 21 es un ojo limítrofe, sin embargo eso ya hoy en día es muy discutido. Puede ser ya 21, ya hoy en día se lo puede considerar un valor anormal, y 20 una PIO limítrofe. Y tenemos que una PIO entre 18 y 20 según la teoría, se la puede considerar una presión intraocular normal, pero no debemos descuidarnos con ese tipo de pacientes porque sabemos que estos pacientes pueden hacer picos de presión intraocular alta en diferentes estadios del día. Entonces, son pacientes que debemos mantener siempre muy vigilados, ¿no? Y aquí tenemos las mediciones de la PIO. Tenemos la primera, por ejemplo, los semicírculos están muy delgaditos, faltó agregar fluoresceína. En la segunda imagen, así es como se debe ver, está correcto. Y en la tercera imagen, en cambio, se agregó mucha fluoresceína y se ve muy gruesa, ¿verdad? Tenemos el tonómetro de Shots, el cual va a ser un tonómetro, la verdad, ya poco usado, especialmente en países desarrollados, por el margen de error más alto en comparación al tonómetro de Goldman. Solo debe usar con el paciente en decúbito, se debe aplicar anestésico tópico y el mecanismo de acción de este tonómetro es que se lo deja descansar sobre la córnea del paciente y este de aquí va a medir eh, con un émbolo. Tenemos que un movimiento del émbolo de 0,05 milímetros va a representar 1 milímetro de unidades en la escala del tonómetro. Va a medir cuál va a ser la presión intraocular del paciente, ¿verdad? Es bastante antiguo, se lo usa desde el año 1905 y la escala muestra la profundidad a la cual ocurre la orientación sobre el ojo. Una de las desventajas de este tonómetro es que no nos puede dar la presión directamente, sino que nos da un valor, el cual nosotros debemos convertirlo según una tabla que se conoce como tabla de Friedenwald. Entonces la tenemos aquí la tabla. El tonómetro tiene diferentes medidas según cuál es el peso que estemos usando. El tonómetro trae unas pesas. A medida que el paciente tenga la presión más alta, el tonómetro nos va a pedir que agreguemos o quitemos más peso. Y entonces ya una vez que nosotros tengamos el valor del paciente, podemos convertirlo mediante la tabla. La mayoría de ojos sanos tienen resultados entre 5 y 8 en la escala del tonómetro. Las lecturas inferiores a 4 deben hacer sospechar glaucoma y si el resultado es limítrofe, se debe recurrir a una toma con el tonómetro de Goldman para descartar que la presión no esté alta. Sin embargo, si los valores ya están dentro de un rango normal, dentro de la escala del tonómetro, son valores que no son sospechosos ni que están limítrofes, ya no será necesario realizar una planación debido a que ya podemos confiar en ese valor. Los pacientes con irregularidades corneales no suelen tener correctas mediciones con este tonómetro y deben someterse a un tonómetro de aplanación o a un neumotonómetro. Aquí tenemos al neumotonómetro. Este de aquí lo que va a hacer es medir la presión intraocular calculando la fuerza necesaria para aplanar un área corneal utilizando una membrana elástica inflada con aire. Son dispositivos actuales que utilizan aire comprimido y son muy precisos y útiles en casos de córneas irregulares. Sin embargo, son tan precisos que incluso la literatura menciona que se puede utilizar sobre la esclerótica perilimbal e incluso dará valores casi idénticos a como si se la estuviera tomando de forma corneal, pero sin embargo, esto no es recomendado, pues no siempre debemos hacer el esfuerzo por tomar la presión sobre la córnea.
Tenemos también el tonómetro de Pascal, el cual va a tener un mecanismo de acción parecido al tonómetro de Goldman. Va a ser un tonómetro desmontable, se puede colocar sobre la lámpara de hendidura, induce la conformación de la córnea con la superficie cóncava del dispositivo. Sin embargo, por las propiedades biomecánicas de la córnea, aún afectan la medición de este tonómetro, por lo cual, si bien es un tonómetro de aplanamiento, igual que el de Goldman, su funcionalidad y su confiabilidad todavía no es igual que el tonómetro de Goldman. Tenemos también lo que sería el TonoPen, el cual va a ser un dispositivo que se puede utilizar en ojos con superficies irregulares. Este de aquí tiende a sobreestimar o subestimar la presión intraocular y suele ser utilizado por especialistas que no son glaucomatosos. Tenemos el tonómetro sin contacto, que este de aquí suelen usarse principalmente en optometría. Estos tonómetros no son para nada recomendables. Uno de los puntos positivos es que no necesita anestesia, pero las mediciones suelen ser muy inexactas y muy pobres. Y aparte de eso, por la turbulencia que genera en el ojo, por el flujo de aire que dispara, tiende a diseminar infecciones. Y finalmente tenemos el tonómetro de rebote, el iCare, el cual es muy usado principalmente en la pediatría, eh, ya que es un tonómetro que no requiere uso anestésico de gotas, nos da una presión bastante confiable, muy similar al tonómetro de Goldman y al tono PEN, es muy comparable. eh, y tiene un punto positivo que usa una sonda estéril para cada medición, el cual es muy bueno, ya que evita la diseminación de infecciones desde ese punto de vista. Ah, y también permite, por el punto positivo de que es un tonómetro portátil, permite que nosotros podamos tomar la presión intraocular desde casa y podamos controlar en el hogar la presión del paciente, por ejemplo, que ya tiene un diagnóstico de glaucoma. Como último punto, el cual nosotros podemos usar para tener una idea de la presión de un paciente, es la medición de la presión intraocular manual, la cual no es para nada recomendada, no nos va a dar nunca un valor exacto de la presión intraocular del paciente, solamente nos puede decir la consistencia del ojo. Sin embargo, puede llegar a tener una significancia clínica cuando el paciente tiene la presión muy alta, por encima de 30 milímetros de mercurio, porque desde este valor de base sí que ya va a haber un cambio en la contextura del ojo, en la consistencia, y ya nosotros lo vamos a sentir pues mucho más durito. Entonces ya nosotros podemos inferir que hay un aumento de la presión intraocular. Eso sería todo. Muchas gracias. Eh, gracias.